En el presente contenido se dará una breve introducción de lo que es el cálculo diferencial aplicado a la administración y ciencias sociales, aclarando también que de una sola variable, puesto que se puede trabajar con más de ya sean dos o más variables. En este caso también es importante resaltar que comúnmente el cálculo es muy empleado en ciencias exactas, en las ciencias naturales, física, química, biología, en carreras que tengan alguna relación con estas carreras anteriormente mencionadas. Sin embargo, el ingeniero en administración, el futuro ingeniero, el futuro licenciado en administración, en economía, gestión empresarial, es de mucha utilidad para este profesionista conocer la importante y poderosa herramienta que representa el cálculo tanto diferencial como integral para la toma de decisiones en los procesos de una empresa o institución y sobre todo para la toma de decisiones. Algo muy en claro desde un principio hay que aclarar es lo que es la relación de las matemáticas y la administración. La administración no se podría concebir en cierta forma sin una base cuantitativa, es decir, se tiene que hacer uso de métodos cuantitativos, materias por ejemplo como cálculo diferencial e integral, álgebra lineal, investigación de operaciones, microeconomía, demás materias que van a forjar a cualquier estudiante o profesionista del área económico-administrativo. Entonces estos métodos nos van a llevar indudablemente a dos escenarios. En primer lugar, lo que se busca dentro de toda empresa u organismo o institución es maximizar ganancias, beneficios, salvo que no sea con finalidad de lucro, claro está. También asimismo, pues lado contrario, minimizar lo que son las pérdidas, minimizar tiempos, es decir, aprovechar mejor el tiempo, los costos, que estos sean distribuidos de una forma adecuada. Entonces, prácticamente lo que buscan las organizaciones o empresas es hacer más con menos. Y esto indudablemente también nos lleva a lo que es la optimización de recursos, es decir, todo un conjunto de posibles soluciones que nos pueden hacer viable una empresa, un proyecto. Tenemos una infinidad de conjunto de soluciones, sin embargo, van a ser específicamente algunas o una la que nos pueda llevar a al mejor resultado, es decir, la solución óptima. Brevemente aquí también se esquematiza cómo es tratado el cálculo diferencial en algunos temarios, en algunas retículas de las carreras que ya se mencionaron relacionadas al área ciencia económico administrativo. De partida, pues bueno, comenzando por los números reales, siguiéndole con lo que son las funciones y tercer lugar lo que son límites y continuidad. En esta parte es muy importante tener en cuenta que muchos autores, como más adelante se explicará, pues estos tres primeros módulos o unidades, autores lo llaman como precálculo o matemáticas para el cálculo, es decir, también encontramos bibliografía, libros que tal cual son llamados así precálculo y lo que buscan es sentar las bases para el tratamiento posterior de lo que son las derivadas y aplicaciones de la derivada. Comenzando con el primer módulo o unidad número 1, números reales, lo que se pretende aquí es introducir al estudiante o al futuro administrador a hacer una génesis, a hacer todo un antecedente de cómo han venido evolucionando los números desde que el ser humano sintió la necesidad de contar. Entonces, pues viene una evolución de los números naturales, los números enteros, luego fue la necesidad de que
pieza de pan, por así decirlo, tenía que partirse a la mitad. Entonces, ¿cómo representar esa cantidad? Entonces va evolucionando a los números racionales o fraccionarios. Es importante también todas las propiedades de estos números reales, lo que es la recta numérica, el cálculo diferencial e integral en su momento, pues va a estar apoyándose indudablemente e invariablemente en el plano cartesiano. Entonces es muy importante pues recordar estos conceptos sobre todo en aritmética, y asimismo lo que es valor absoluto, lo que son las desigualdades. Lo que es el segundo módulo o unidad, pues ya empieza a aterrizar a lo que son las funciones, muy importante para después modelar lo que son los fenómenos, en este caso sociales. Tenemos por aquí pues conceptos ya que se van conociendo, como lo que es el dominio, la gráfica, rango de una función real, tipos de funciones, las operaciones que se pueden hacer con las funciones, etcétera. Como tercer módulo, pues ya entrando más en este aspecto infinitesimal, que fue la gran aportación que por ahí distintos científicos hicieron, pues comienzan con los límites y lo que es la continuidad, lo que es el límite de una sucesión, entiéndase por sucesión una serie de números que pues se van comportando con cierto patrón. Entonces todo eso también es parte de estudio del cálculo de lo que son los límites, ¿sí? Primero comprender el concepto de límite. Para ello, pues bueno, hay métodos gráficos, numéricos o tabular para estudiar lo que son los límites de una función. Tenemos métodos algebraicos, tenemos límites al infinito y límites infinitos, indeterminaciones, límites de funciones trascendentes, métodos avanzados y lo que es la continuidad. Como cuarta unidad, pues ya prácticamente es en este módulo, en este momento, cuando se puede ya decir que se está trabajando con la herramienta de cálculo diferencial. En este apartado, lo que se va a analizar es el incremento o decremento de una variable. El término variable es una definición, es un concepto muy importante para el uso del cálculo diferencial y el modelado. También tenemos lo que ya es la definición de la derivada, pues derivada en su momento también será definida, lo que es la interpretación geométrica de la derivada, eso nos va a llevar a las fórmulas de derivación y pues por ahí la regla del L'Hopital. Por último, pues lo importante ya de esta herramienta, como se ha venido diciendo para la administración, es la aplicación que se le va a dar a esta metodología, a esta serie de procedimientos o algoritmos que pues ya están cimentados, y para ello pues hay que repasar lo que es la parte de trigonometría, recta tangente, ¿sí? Aquella recta que toca a una curva en un solo punto. Bueno, también los teoremas, tanto fundamentales del cálculo diferencial, y algo muy importante que está aquí remarcado, que es máximos y mínimos de una función. Como se platicó al principio, una empresa lo que busca es optimizar, maximizar o minimizar. En este caso, pues ya se puede ir palpando que la administración se apoya en el cálculo diferencial para encontrar aquellos puntos máximos y aquellos puntos mínimos de determinada función, sea función de costo, sea una función de producción, sea una función de demanda, de oferta, etcétera. Entonces eso nos va a llevar ya a utilizar los diferenciales y pues sobre todo lo muy importante que ya también se comentó, problemas de optimización, es decir, encontrar el mejor resultado que va a arrojar el mejor uso de los recursos disponibles. Como se mencionó, pues diversas bibliografías en diversos libros, materiales que pueden encontrarse en la red, la UNAM,
por citar alguna, tenemos que empiezan tratando el tema de las relaciones y funciones, ¿sí? Todo lo que es teoría de conjuntos. De ahí entra lo que es el precálculo, con los temas ya mencionados, números reales, propiedades de los números. También tenemos por ahí ya lo que son las funciones. De ahí se evoluciona lo que es los límites. Eso nos lleva a comprender lo que es el término continuidad. Posteriormente ya tenemos, aquí se tienen los elementos básicos necesarios para empezar a comprender lo que son las derivadas y pues las aplicaciones de las derivadas, que en este caso es aplicación a la administración, economía sobre todo, puede ser inclusive a la sociología, etcétera. La importancia, pues bueno, el cálculo es la matemática del cambio, velocidades y aceleraciones. Esto es entendido en el plano físico, tal cual. Sin embargo, en el plano social podemos hacer la analogía de que se requiere medir el cambio o la velocidad a la cual cambia cierta variable con respecto a otra. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este concepto, lo que es el cambio. También es una herramienta invaluable porque pues mediante la derivada se podrá medir la rapidez con la que se producen estos cambios en variables. También optimizar el uso o aplicación de materiales, inversión, trabajo, etc. Y el máximo beneficio, resistencia, ganancia, etc. También asimismo la integral, pues así como tiene aplicaciones en el cálculo de áreas, volúmenes, físicas en la determinación de trabajo, presión de líquidos, proyectiles, lanzamientos, etc., pues también tiene la aplicación en procesos industriales como la economía y negocios, por lo cual el cálculo pues nos ayuda también a una mejor calidad de vida, puesto que está aplicado a ciencias sociales. Aportaciones. La derivada permite analizar razones de cambio. ¿Sí? Agregamos otro término ya, lo que es, primero fue cambio, ahora razón de cambio. ¿Qué es una razón? Pues la relación que hay entre una variable y otra. Así como problemas de optimización, recordando que optimización es obtener el mejor resultado de muchos resultados que nos lleven a una solución factible, a lograr el objetivo de un modelaje, un modelado de un problema real, etc. Así es aquí he explicado modelado de problemas reales. ¿Qué significa? Pues para empezar un modelo es una representación abstracta. En matemáticas por lo regular se comienza trabajando, estudiando con modelos matemáticos abstractos, es decir, carentes de alguna interpretación. Sin embargo, cuando ya empezamos a adicionarle elementos de una ciencia en específico es cuando empieza a tener sentido el uso de dicha herramienta. Entonces, el modelo matemático es una representación matemática, por lo general va a estar representada por una ecuación de un objeto o proceso, y esto nos va a llevar a hacer predicciones, a hacer estimaciones o pronósticos. Entrando un poco ya a lo que son las funciones, que es vamos a mencionarlo por así decirlo, en el pan, el de cada día, del cálculo diferencial o el apoyo básico, son las funciones. Se decía desde un principio el plano cartesiano, y pues en el plano cartesiano, en los ejes X e Y, pues vamos a graficar distintos fenómenos, en este caso del ámbito económico administrativo, a través de lo que es una función. Y pues se pueden observar o se podrán observar partes de la función donde se comporten con crecimientos y segmentos de la función donde hayan decrecimientos, así como resolver pues los ya mencionados problemas de optimización y de razón instantánea de cambio. Pues bueno, esas cantidades variables son dos o más cantidades que se relacionan entre sí, siguiendo una regla o un patrón. Por ejemplo, el costo del servicio telefónico va a depender de la cantidad de llamadas
adicionales o la cantidad de llamadas que se realicen durante cierto periodo de tiempo. En un momento se explica ya en manera de ejemplo, y esto nos va a llevar a establecer una función de este contexto real, y pues al establecer la función podemos ya también definir lo que es una ecuación. Aquí está el ejemplo. El costo de una llamada por celular depende del tiempo en minutos que dura la llamada. El primer supuesto es que el celular está inscrito en el plan Cuate y tiene 100 unidades monetarias de crédito que equivalen a 40 minutos de tiempo aire. Entonces, la relación entre las variables es una función. Es muy importante también tener en cuenta que a veces, o por lo general también, se van a encontrar relación entre variables y que no precisamente correspondan a una función. En este caso, podríamos, como se mencionó anteriormente, el costo de una llamada telefónica va a estar en función o va a depender del tiempo que la persona utilice dicho servicio. Entonces, podríamos empezar a discernir lo que es una variable ya dependiente y la variable independiente. Dependiente, pues en este caso el costo de la llamada que se realice en un determinado momento va a estar condicionado o va a estar en función de la otra variable que es independiente, es decir, el tiempo que va a durar la llamada. Empezamos a denotar con letra C el costo, y con la letra T minúscula podría ser lo que es el tiempo que dura la llamada. Y aquí un breve esquema de la correspondencia entre ambas variables. En la primera figura, en el primer círculo, están contenidos ejemplos de minutos, es decir, el tiempo de ciertas llamadas, de 3 llamadas, y sus respectivos costos en pesos o en la unidad monetaria que se trate. Entonces, siguiendo la lógica, pues bueno, si son 100 pesos dividido entre 40 minutos, tenemos que el minuto está a razón de 2,50 centavos. Entonces, una llamada de 5 minutos nos va a costar 12,50, y aquí tenemos un caso peculiar, que si son 6 minutos, 15 pesos, y si son 6,20 centavos, igual 15 pesos. ¿Qué significa aquí? Bueno, por lo regular estas compañías no entran ya en el tema fraccionario y pues deciden que estos dos valores, 6 minutos con cierta fracción del minuto, va a corresponderle en la misma cantidad de costo. Esto no afecta lo que es la definición de una función. Comenzando a hablar de lo que es propiedades, por así decirlo, de la función, es que debe corresponder un valor a un solo valor a tanto la variable de vamos a decirlo aquí que está en el dominio, y esto tenemos el rango. Entonces a cada valor del dominio corresponde un solo valor del codominio o rango. Entonces son terminologías pues que ya se ha venido o se viene trabajando en lo que es álgebra básicamente.